Capítulo 1. La muerte en la Galería Carmichael. La lluvia tamborileaba con insistencia contra los ventanales del número 7 de la calle Kingsmere, una de esas estrechas avenidas londinenses que aún conservan el perfume rancio de la aristocracia caída en desgracia. Dentro, la Galería Carmichael celebraba su velada privada de reapertura a la que habían asistido una veintena de personas selectas, coleccionistas de arte, críticos implacables, algún que otro noble venido a menos, y por supuesto, los inevitables aduladores. El anfitrión de la noche, Archibald Carmichael, se movía por las salas como un actor en su escenario, deteniéndose a explicar con voz pomposa el valor simbólico de cada trazo, cada pincelada de la colección modernista que ahora colgaba en las paredes. Pero era su última adquisición la que acaparaba todas las miradas. El silencio de Eurídice, una pintura de autor desconocido, donde el rojo parecía sangrar desde el lienzo. Fue a las 10:18 de la noche, mientras se servía un oporto de cosecha antigua, cuando se produjo el primer grito. «Dios mío, hay sangre». Los invitados acudieron en tropel hacia la pequeña sala lateral, donde solía exhibirse arte japonés. En el suelo, entre los paneles de seda y las figuras de cerámica, yacía Leopold Renner, crítico de arte y notorio enemigo personal de Carmichael. Su cuerpo estaba desplomado sobre una alfombra y su mano derecha aún sujetaba una pluma estilográfica, rota, empapada en sangre. En el reverso de una hoja de catálogo, doblada con prisa, alguien había escrito, con tinta roja o con su propia sangre: «Estuve en la sala de los retratos desde las 9:00, lo juro». Una coartada escrita, con su último aliento. Pero ni rastro del arma. El inspector local, George Ridley, llegó apenas 20 minutos después, interrumpiendo el pánico elegante de los asistentes con su voz áspera y sus botas embarradas. Ordenó cerrar el edificio, retener a todos los presentes y empezar con los interrogatorios de inmediato. No tardó en formarse una teoría superficial. Un suicidio melodramático, con tinta y teatralidad. O un asesinato pasional, quizás por la mujer con quien, se rumoreaba, Renner había tenido un desencuentro romántico. Sin embargo, uno de los invitados, un hombre de baja estatura, bigote perfectamente recortado y traje inmaculado sin una sola gota de agua, pese al aguacero, no parecía interesado en los murmullos ni en el vino. Mon Dieu, escribir una coartada con sangre. ¡Qué desesperación! ¡O qué cálculo!, murmuró con acento belga, observando el papel como si fuera una confesión oculta. Hércules Poirot no creía en lo aparente, y sin saberlo, todos los presentes acababan de convertirse en piezas de un tablero más complejo de lo que imaginaban. Capítulo 2. El círculo cerrado. La sala principal de la Galería Carmichael había sido convertida en un salón improvisado de retención. Los invitados, en su mayoría con rostros pálidos y modales crispados, se sentaban en grupos dispersos sobre los sofás y sillas tapizadas, mientras un agente colocaba una cinta de seguridad en torno a la sala lateral, donde yacía aún el cadáver de Leopold Renner. El inspector George Ridley carraspeó y se colocó al frente, visiblemente irritado por la atmósfera culta y el aroma a barniz y vino caro. Nadie abandona el edificio. «Lo que ha ocurrido aquí no es una desgracia trivial», declaró con voz grave. «Uno de ustedes ha presenciado, participado o encubierto un crimen. Y se los aseguro, no me iré sin respuestas». A un costado, Poirot se mantenía en pie, con los
brazos cruzados por detrás de la espalda, los ojos paseándose por cada rostro con una curiosidad afilada. Habló sin elevar la voz, pero todos lo escucharon. «Inspector, ¿le parecería prudente empezar por la identificación formal de los presentes? El asesino, si está entre nosotros, y créame, lo está, no tendrá más remedio que oír su nombre. Ridley bufó, pero asintió. Poirot, sin pedir permiso, se adelantó con una libreta en la mano, con una serenidad que contrastaba violentamente con la tensión reinante. Empezaremos por el anfitrión, Monsieur Carmichael. Archibald Carmichael, de unos 50 y tantos años, era un hombre delgado con barba perfectamente recortada y mirada huidiza. Su voz temblaba levemente cuando habló. «Soy el propietario de la galería. Renner era mi invitado, aunque no puedo fingir que éramos amigos. Discutimos apenas hace unos días sobre la autenticidad de la obra principal». Poirot asintió lentamente. «¿Dónde se encontraba usted entre las 9 y las 10 de esta noche?» «Con el señor Bennett, el coleccionista americano, en la sala de escultura. Estuvimos discutiendo sobre una figura etrusca». «Pregúntele». Gregory Bennett, un hombre corpulento, con acento marcado y pulsera de oro, asintió desde su asiento sin levantar la vista del suelo. «Es cierto». Aunque Archibald se ausentó por unos minutos para hablar con el personal. Dijo que alguien había tocado la alarma de emergencia, pero no encontró nada. Poirot anotó, sin emitir juicio. «¿Y usted, Monsieur Bennett? ¿A qué hora fue eso?» «A las 9:35, más o menos». Poirot prosiguió. «¿Quién más desea ofrecer su paradero?» Una mujer de rostro pálido y vestido de seda negro alzó la mano. Lady Venetia Harrow, con su aire gótico y anillos de ónix, hablaba con voz suave, casi espectral. Yo estaba sola, observando el silencio de Eurídice. Me había fascinado desde que llegué. Incluso discutí sobre la obra con el señor Renner. Me dijo que era una falsificación obscena. Poirot ladeó la cabeza. ¿Una falsificación? Qué acusación tan violenta para ser dicha en una velada privada, ¿no? Él no creía en las sutilezas, respondió Venetia con frialdad. A veces parecía más interesado en destruir reputaciones que en analizar el arte. Otra voz intervino. Era Iris Carmichael, la sobrina del anfitrión, una joven rubia de rostro agudo y mirada nerviosa. Yo estaba en la sala del piano, tocando. Varios lo oyeron. No tengo nada que ver con esto. ¿Renner tenía enemigos personales?, interrumpió Ridley. Más allá de estas discusiones artísticas, los rostros se volvieron hacia un hombre de cabello gris, peinado con esmero. Julius Fenwick, abogado de la familia Carmichael y viejo conocido del difunto. Leopold era brillante, pero arrogante. Conocía demasiados secretos. Era el tipo de hombre que usaba las confidencias como monedas de cambio. Podría haberse ganado enemigos con facilidad. Poirot no dejó pasar el matiz. ¿Incluyéndolo a usted, Monsieur Fenwick? El abogado sostuvo la mirada, sin pestañear. Leopold me acusó públicamente de manipular una subasta a favor de la galería. Fue una mentira. Pero sí, teníamos cuentas pendientes. Poirot cerró su libreta con cuidado. Caminó lentamente hacia la mesa donde yacía el catálogo ensangrentado, aún protegido bajo una cúpula de cristal improvisada. Una coartada escrita en tinta o sangre, y nadie presente afirma haber estado con el señor Renner en la última media hora de su vida. El silencio que siguió fue espeso, cargado de sospecha. Poirot giró lentamente sobre sus talones.
Inspector Ridley, sería conveniente que examinara las salidas de emergencia y, por mi parte, deseo hablar con el personal de limpieza. A menudo, los ojos humildes ven más que los de quienes viven en la opulencia. ¿Cree que alguno de ellos pudo haber visto al asesino? Poirot sonrió levemente. No, monsieur. No espero que hayan visto al asesino. Pero quizás vieron a alguien huyendo de sí mismo. Capítulo 3. La pista que no encaja. El reloj de pie marcaba las 11:15 cuando Poirot se excusó suavemente del círculo de sospechosos y pidió permiso para examinar por su cuenta la sala del crimen. Ridley, con gesto escéptico pero resignado, asintió con un gruñido. No toque nada sin avisar, Poirot. El forense aún no ha llegado. Tranquilo, mon ami. No deseo perturbar las cosas, solo observar. El desorden habla, si se le permite. Poirot se internó en la sala lateral, donde el cuerpo de Leopold Renner aún yacía inmóvil, cubierto ya con una sábana blanca. El aire era espeso, mezclando olor a pintura, a papel viejo y a muerte. Se agachó con extremo cuidado frente al catálogo ensangrentado. No lo tocó, pero inclinó la cabeza como si el papel pudiera susurrarle un secreto. Luego alzó la vista hacia el marco de la puerta. Ningún signo visible de forcejeo, ninguna salpicadura. Poirot volvió la mirada al rincón opuesto de la sala. Allí, casi fuera de vista, se alineaban dos bancos bajos de madera. Uno de ellos, descentrado, como si alguien se hubiera levantado con prisa. Se acercó y examinó la superficie con atención. Una leve marca roja, como un roce de dedos manchados de sangre, manchaba la esquina. Poirot entrecerró los ojos. Curioso, murmuró. Demasiado visible para ser un descuido. Demasiado limpio para ser una huida. En ese momento, un leve carraspeo anunció la presencia de una figura en el umbral. Era Iris Carmichael, la sobrina del anfitrión. Llevaba una chaqueta sobre los hombros y parecía haber llorado recientemente. «Señor Poirot, ¿puedo hablar con usted?» Poirot se giró con gentileza, indicando con un gesto que cerrara la puerta detrás de ella. «Por supuesto, mademoiselle, pero antes de que diga una sola palabra, una advertencia. Los nervios tienden a confundir la memoria. Solo quiero hechos, no impresiones». Iris asintió, sentándose en el banco intacto. «No sé si es importante, pero escuché algo. A eso de las 9:40. Estaba en el salón del piano, como le dije, y creí oír un susurro fuerte, como una discusión sofocada. Provenía del ala este, justo antes del ala japonesa». Poirot asintió, tomando nota. ¿Reconoció alguna voz? No claramente, pero podría haber sido la de Lady Venetia. Tiene un tono particular, casi como si recitara una tragedia. Poirot no respondió de inmediato. Caminó despacio hacia la ventana del fondo de la sala y observó el marco. Había una delgada capa de condensación y sobre ella una huella de palma, borrosa, invertida. ¿Alguien más vio al señor Renner esta noche? ¿Después de las 9? No que yo sepa, dijo Iris. Y no creo que nadie lo haya buscado tampoco. Era el tipo de hombre que te hacía desear no cruzártelo. Poirot ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y usted, mademoiselle? ¿Qué relación tenía con él? Iris dudó un instante. Lo conocía desde hace años. Venía a menudo a cenar con mi tío, pero últimamente se había vuelto más cruel. Decía cosas que no debía saber. Amenazó con revelar asuntos financieros sobre la galería.
Hacía preguntas sobre herencias, préstamos. Me asustaba. Poirot captó el temblor en su voz, pero no la interrumpió. ¿Y esta galería atraviesa dificultades económicas? Iris mordió el labio inferior. Mi tío lo negaría todo. Pero sí, las ventas han bajado. Las deudas se acumulan. Renner sabía eso y lo usaba. Poirot se acercó lentamente sin dejar de observarla. Gracias, mademoiselle. Ha sido muy valiente al hablar. Pero permítame preguntarle una última cosa. ¿Cree usted que su tío sería capaz de matar? Ella lo miró y en sus ojos se mezclaron el miedo y la duda. No lo sé, susurró, pero sí sé que hay alguien aquí que quiere que parezca que sí lo hizo. Poirot no dijo nada más. Le indicó con suavidad que regresara con los demás. Cuando se quedó solo, su expresión cambió. De serena a inquisitiva. Volvió a mirar la coartada escrita. Estuve en la sala de los retratos desde las 9:00, lo juro. Poirot murmuró en voz baja, para sí mismo. Pero en la sala de retratos no hay relojes. ¿Cómo sabría usted la hora exacta? Minutos después, Poirot encontró al inspector Ridley en la oficina administrativa de la galería, revisando papeles sin mucho entusiasmo. Inspector, ¿hay constancia de la hora exacta en que alguien vio con vida por última vez al señor Renner? Aún no, resopló Ridley. La mayoría dicen que no lo vieron después de las 9. ¿Por qué? Porque alguien escribió su coartada con una precisión inusualmente oportuna. Y eso me lleva a preguntarme, ¿quién necesita una coartada escrita? ¿Si nadie lo estaba acusando todavía? Ridley frunció el ceño. ¿Cree que no fue Renner quien la escribió? Poirot se limitó a alzar las cejas. Inspector, alguien quiere hacernos mirar en la dirección equivocada. Y el modo más eficaz de hacerlo es dejar una pista demasiado obvia. Capítulo 4. La coartada perfecta. A la mañana siguiente, la Galería Carmichael se encontraba acordonada y bajo vigilancia. La noticia del crimen había empezado a filtrarse a la prensa, y varios reporteros de tabloides merodeaban frente al portón con sus cuadernos listos, olfateando escándalo entre las estatuas de mármol y los cuadros de colecciones privadas. Dentro, Poirot desayunaba en una pequeña sala anexa, cortesía del mayordomo de la galería, un hombre flaco llamado Ellis, que servía té con manos temblorosas. Las huellas de la noche anterior seguían flotando en el ambiente. Tensión, susurros a media voz, miradas fugaces. Gracias, Monsieur Ellis. Usted ha sido muy atento, dijo Poirot, mientras extendía una servilleta con exactitud matemática sobre su regazo. Lo que usted necesite, señor Poirot, respondió el mayordomo, haciendo una reverencia. En ese momento entró el inspector Ridley, con gesto triunfal y una carpeta bajo el brazo. Se acomodó de inmediato frente a Poirot. Tenemos una pista clara, y creo que esta vez incluso usted la apreciará. Poirot sonrió con cortesía y alzó una ceja. ¿Una pista, dice usted? Voilà. Me intriga. Ridley abrió la carpeta y deslizó una fotografía sobre la mesa. En ella se veía un pañuelo doblado cuidadosamente. En una esquina, casi imperceptible, había una gota seca de sangre, y sobre la tela, bordadas con hilo rojo, 2 letras. A.C. Fue encontrado en una papelera junto a la sala del crimen, dijo Ridley, y solo hay una persona entre los presentes con esas iniciales.
Archibald Carmichael. Poirot no reaccionó de inmediato. Observó la foto detenidamente, luego cruzó las manos sobre la mesa. ¿Y Monsieur Carmichael tiene alguna herida? No. Pero... Ridley alzó una mano. El médico forense dice que Renner recibió una puñalada precisa entre las costillas. Casi quirúrgica. No hay lucha, ni heridas defensivas. El pañuelo pudo haber sido usado para limpiar el arma. Poirot dejó escapar un leve suspiro. Una pista demasiado elegante, ¿no le parece? Monogramada, sanguinolenta, descartada en una papelera justo al lado de la escena del crimen. Es teatral. ¿Está sugiriendo que fue plantado? Sugiero que, al igual que la coartada escrita, esto parece más el gesto de un autor que quiere que encontremos una historia, no la verdad. Ridley frunció el ceño, irritado. ¿Entonces no vale nada? Al contrario, mon ami. Vale mucho, porque nos habla del asesino. La siguiente en ser interrogada fue Lady Benicia Harrow, quien apareció con la misma elegancia lúgubre del día anterior. Vestía de gris humo y llevaba guantes de encaje negro, como si asistiera a un funeral personal. «Señorita Harrow», empezó Poirot, sentado frente a ella en la biblioteca. «Anoche mencionó haber discutido con el señor Renner. ¿Podría contarme más al respecto?» «Fue una conversación privada», respondió con una mirada helada. «Pero no tengo nada que ocultar. Él me acusó de haber vendido falsificaciones en mi galería anterior. Fue un ataque vil. Yo simplemente lo rechacé. ¿Y usted se encontraba sola al momento de la muerte?» «Así es. Nadie puede confirmar mi paradero exacto, ni yo el de ellos. Quizá todos deberíamos estar bajo sospecha, ¿no cree?» «Eso ya ocurre, mademoiselle», dijo Poirot con suavidad. «Pero hay quienes parecen más preparados para ser acusados. Por ejemplo, su amigo el señor Fenwick. ¿Sabía que había invertido dinero en esta galería y que temía que Renner lo expusiera?» Venetia bajó la vista unos segundos antes de responder. «Julius no tiene sangre en las manos. Es un hombre de leyes. Un hombre práctico». «La práctica no excluye la desesperación», replicó Poirot. «Dígame, ¿vio algo fuera de lugar anoche?» Venetia dudó y luego asintió. «Sí. Cuando fui a retocar mi maquillaje en la sala de espejos, vi pasar a Iris Carmichael con prisa. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando o tal vez gritando». Poirot anotó, sin alterar su expresión. «Merci. Es todo por ahora, Lady Harrow». Minutos más tarde fue el turno de Julius Fenwick, quien entró con paso seguro y una sonrisa helada. «Supongo que ha venido a preguntarme si maté a mi viejo enemigo con una pluma estilográfica, Poirot». «No, Monsieur Fenwick. He venido a observar cómo responde usted a las preguntas que no le he hecho». Fenwick soltó una risa seca. «Muy bien, adelante». «¿Dónde se encontraba entre las 9 y las 10? «En la sala de bocetos. Estaba solo. Dudo que eso me ayude. Y, sin embargo, parece tranquilo. ¿Por qué?» «Porque sé cómo funciona esto. Usted irá descartando sospechosos uno por uno, hasta que le quede solo uno. Y si no soy ese, no tengo por qué preocuparme». Poirot lo miró con intensidad. «Eso sería cierto, si el asesino actuara como un hombre racional. Pero yo creo que este crimen fue cometido por alguien profundamente herido. No por odio, sino por algo más íntimo, algo emocional». Fenwick inclinó la cabeza. «Entonces le deseo suerte. Yo no tengo emociones». Cuando salió de la sala,
Poirot se quedó en silencio durante varios segundos. Luego escribió una sola frase en su libreta. Demasiado perfecto para ser cierto. Sospechoso ideal. Y justo entonces, un oficial de policía irrumpió en la biblioteca. «Señor Poirot, encontramos algo más. En el trastero, bajo una caja de marcos antiguos, hay una capa negra. Y en su interior, una carta sin remitente dirigida a Leopold Renner. Está manchada de sangre». Poirot se levantó con lentitud. Sus ojos brillaban con un interés renovado. Entonces el asesino nos ha dejado una tercera historia. Capítulo 5. El juego psicológico comienza. La capa negra encontrada en el trastero colgaba ahora de un perchero improvisado, mientras la carta manchada descansaba dentro de una bolsa de evidencia, sin ser aún leída por nadie más que por Poirot. ¿Y bien?, preguntó Ridley de pie junto a él. ¿Qué dice? Poirot mantenía el sobre sin abrir entre sus dedos pulcros, como si temiera alterar su equilibrio. Todavía no lo sé, inspector. A veces saber demasiado pronto enturbia la deducción. Quiero entender lo que significa el acto de haberla dejado ahí. No solo el contenido. ¿Y si contiene una confesión? Poirot ladeó ligeramente la cabeza. Entonces eso sería aún más sospechoso, ¿no cree? Ridley soltó un bufido, pero no insistió. Poirot, con delicadeza, rompió el sello. El papel dentro estaba arrugado, escrito a mano con tinta negra. El mensaje era breve, pero cada palabra parecía temblar en su sitio. Te advertí que no lo hicieras público. Lo que está muerto debe seguir muerto. Esta es tu última advertencia. Poirot releyó el mensaje varias veces. Luego volvió a colocarlo dentro de la bolsa con una expresión pensativa. ¿Qué le parece, inspector? Una amenaza, obvia, directa, firmada con sangre prácticamente. No, demasiado directa, casi teatral otra vez, como si el asesino siguiera escribiendo un guión para nosotros. ¿Y si fue Renner quien la recibió y la ocultó? Tal vez sabía quién lo amenazaba. Poirot negó lentamente. Si Renner la hubiese recibido antes de su muerte, no la habría escondido bajo una caja en el trastero, la habría llevado consigo o la habría usado como advertencia. Esto fue dejado allí después del crimen, no para intimidar al muerto, sino para manipular a los vivos. Ridley se frotó la nuca, frustrado. Entonces estamos de vuelta al comienzo. Non, mon ami. Estamos justo donde el asesino quiere que estemos. Y eso, por sí solo, nos dice mucho. Esa tarde, Poirot pidió ver de nuevo a Iris Carmichael. La joven entró visiblemente agotada, con las ojeras marcadas y el cabello recogido de forma descuidada. «¿Estoy en problemas, señor Poirot?», preguntó en voz baja. «No, mademoiselle. Solo deseo comprenderle mejor. Usted mencionó que el señor Renner conocía asuntos financieros delicados. ¿Sabía también de su situación personal?». Iris tragó saliva. «¿A qué se refiere?». «A su relación con su tío, a su lugar en la herencia, a su motivación para proteger el nombre de la galería». Ella bajó la mirada. «Mi tío me prometió que la galería sería mía algún día, no por cariño, sino porque no tiene hijos. Pero Renner sabía de una hipoteca oculta. Sabía que si eso salía a la luz, la galería se perdería. Y con ella, todo lo que yo había hecho, todo lo que usted había hecho, o todo lo que había sacrificado». Iris alzó la vista. Sus ojos brillaban, no de ira, sino de una tristeza contenida. «He trabajado aquí desde los 18.
Rechacé becas, rechacé matrimonio, rechacé todo por mantener esto a flote. Si Renner destruía la reputación de la galería, nadie me daría una segunda oportunidad. Poirot asintió, comprensivo. «Pero no lo mató usted». «No», dijo ella con más miedo que convicción. «Solo quería que se callara, que se fuera». «¿Y qué hizo para lograrlo?» Iris guardó silencio unos segundos. Le dije que sabía lo del cuadro. El silencio de Eurídice. Le dije que sabía que no era auténtico. ¿Y lo es? No lo sé. Pero bastó para asustarlo. O eso creí. Poirot reflexionó un momento. Luego, en tono casi casual, preguntó: ¿Conoce a alguien que use capas negras? Iris pareció confundida. ¿Aquí? Solo Lady Venetia. Ella siempre lleva algo así en las inauguraciones. Poirot agradeció y la despidió con una sonrisa cálida. En cuanto ella salió, su rostro cambió. Se quedó solo, pensativo, acariciando su bigote con lentitud. Al caer la noche, Poirot pidió una reunión privada con Archibald Carmichael. El anfitrión accedió, aunque con visible molestia. «Señor Poirot, estoy agotado. Tengo abogados, reporteros y ahora usted insinuando cosas entre líneas». «No insinúo, monsieur. Solo observo». «Y he observado algo curioso. ¿Sabía usted que su pañuelo fue hallado con sangre?» «¿Qué? Imposible. Yo no uso pañuelos monogramados». «Y sin embargo, el suyo tiene sus iniciales. AC en rojo. Y fue encontrado cerca del cuerpo». Carmichael se quedó en silencio. Luego bufó. «Eso no prueba nada. Es un regalo. Cualquiera pudo haberlo tomado». Poirot se levantó lentamente. «Tal vez, o tal vez. Alguien quiere que creamos que usted es el asesino. Alguien que conoce su estilo, su ropa, sus objetos personales». Poirot se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se volvió. «Una última pregunta, monsieur. ¿Por qué colocó El silencio de Eurídice como la obra principal de la exposición? Es inusual, ¿no?» Carmichael frunció el ceño. «Porque era una obra única. Y porque Renner la odiaba». Poirot asintió con lentitud. «Exactamente. La odiaba. Y sin embargo, murió a pocos metros de ella. Esa noche, Poirot escribió 2 cosas en su cuaderno. La escena fue cuidadosamente construida. El asesino es alguien que entiende el arte, pero aún más, entiende cómo manipular una historia. Y al pie de la página añadió: mañana el asesino se moverá. Debo estar listo». Capítulo 6. Un giro en el lienzo. A la mañana siguiente, el cielo sobre Londres estaba cubierto de nubes tan densas que la luz parecía filtrarse con vergüenza a través de los cristales de la galería. Poirot, impecable como siempre, esperaba de pie en la sala de los retratos, sus manos cruzadas sobre el bastón, que en realidad no necesitaba, pero que, como él decía, ofrecía equilibrio. Al estilo, el inspector Ridley irrumpió sin ceremonias, sosteniendo una carpeta bajo el brazo. ¿Recuerda la carta manchada de sangre? La hemos hecho analizar. El tipo de tinta no concuerda con ninguna de las plumas encontradas en la galería, ni siquiera con la que estaba en la mano de Renner. Poirot sonrió sutilmente. ¿Y la sangre? Grupo A positivo. Igual que Renner. Pero también es el tipo sanguíneo más común en Gran Bretaña. No nos dice mucho. Au contraire, murmuró Poirot. Nos dice algo muy importante,
El asesino quería que pensáramos que Renner escribió esa carta y que tenía acceso a su sangre después de muerto. Ridley parpadeó. ¿Insinúa que la sangre fue tomada como si fuera pintura? Inspector, en una galería, ¿qué otra cosa esperaría? Ambos fueron interrumpidos por la llegada agitada de Ellis, el mayordomo. Señores, perdonen, pero algo ha ocurrido. Lady Venetia ha desaparecido. La habitación de Lady Venetia en el hotel adyacente estaba abierta, pero vacía. La cama sin deshacer, la maleta aún allí. Solo faltaban dos cosas: su capa negra habitual y una caja pequeña de madera que, según el recepcionista, llevaba consigo desde su llegada. Poirot se paseó por el cuarto con lentitud, sus pasos suaves sobre la alfombra. ¿Quién la vio por última vez? Una camarera, dijo Ridley consultando sus notas. A las 6 de la mañana. Dijo que Lady Venetia salía por la puerta trasera del hotel, sin equipaje. Poirot se inclinó sobre el tocador. Una hoja arrugada sobresalía del cajón abierto. La desplegó con cuidado. Era una carta a mano, sin firmar. Hay algo que no puedo permitir que se descubra. No todo está en el lienzo. Algunos secretos sangran fuera del marco. Ridley leyó sobre su hombro. ¿Una confesión? ¿O una distracción?, susurró Poirot. ¿No ve usted? La escritura es muy similar a la carta encontrada en la capa. Y sin embargo, hay diferencias. La forma de la F, la inclinación de la S. Esto fue escrito por alguien tratando de imitar la letra anterior, no por la misma persona. ¿Entonces alguien quiere que creamos que Venetia huyó por culpa? Exactamente. El asesino está elevando su obra. Ya no solo manipula los objetos, ahora manipula las personas. Esa tarde, la galería fue cerrada al público. Poirot solicitó acceso exclusivo a la sala donde colgaba El silencio de Eurídice. Allí se encontraba a solas, de pie frente al lienzo, como un sacerdote frente a un altar. La pintura parecía más oscura que antes. O quizás era el efecto del conocimiento. El rostro de Eurídice, sin rasgos definidos, parecía flotar en medio de un rojo que se extendía como una hemorragia. Poirot se acercó, con los ojos entornados. A escasos centímetros del marco, detectó algo, una pincelada, no parte del original, pequeña, fresca. Poirot dio un paso atrás, sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y rozó con él la esquina inferior derecha del cuadro. El pañuelo quedó manchado, no de óleo, sino de sangre seca. «Mon Dieu», murmuró. No todo está en el lienzo, en efecto. Algunos secretos se cuelan dentro de él. Horas después, en la sala de reuniones de la galería, Poirot convocó a todos los presentes. Archibald Carmichael, Iris, Julius Fenwick, Gregory Bennet y el inspector Ridley. Lady Venetia seguía desaparecida, pero su ausencia flotaba como una acusación en el aire. «Mes amis», empezó Poirot, «les agradezco su paciencia. El crimen que se ha cometido aquí no es un crimen simple. No fue un impulso ni una pelea. Fue un acto de construcción, como una obra de arte». «¿Qué insinúa?», preguntó Carmichael, irritado. «Insinúo que el asesino es un artista, alguien que no solo cometió un crimen, sino que lo compuso. Cada elemento, la pluma ensangrentada, la coartada escrita, el pañuelo con las iniciales, la carta en la capa, son partes de una instalación, una narrativa creada para engañarnos». «¿Y Lady Venetia?», preguntó Iris. «¿Es culpable?». Poirot negó con la cabeza. «No»,
Creo que Venetia fue manipulada. Creo que descubrió algo y se asustó. Su desaparición no es una confesión, sino una huida del juego. ¿Y qué descubrió?, preguntó Bennet. Poirot caminó lentamente hasta el lienzo de Eurídice que habían trasladado para su análisis. Descubrió que este cuadro guarda más que pintura. El asesino utilizó sangre humana para alterar parte del lienzo después del crimen. ¿Por qué? Para dejar una firma invisible. Una marca. Fenwick soltó una risa seca. ¿Y usted espera que el asesino lo reconozca ahora? ¿Que dé un paso al frente? Poirot giró hacia él. Su mirada, cortés, tenía la firmeza del acero. No, Monsieur Fenwick, no necesito que el asesino dé un paso. Solo necesito observar quién no lo da. Un silencio denso cayó sobre la sala. Poirot lo dejó respirar. Mañana haré una reconstrucción del crimen. Una última escena. Y esta vez, mes amis, el asesino no podrá esconder su pincel. Capítulo 7. El ensayo del crimen. La mañana siguiente se alzó con una niebla espesa que engullía la calle Kingsmere como una lengua de humo antiguo. La galería seguía cerrada al público. En su interior, los protagonistas de aquella extraña obra de sangre y símbolos estaban reunidos, convocados por Poirot con un mensaje claro. Una simple recreación, mes amis, para aclarar tiempos y posiciones, nada más. Archibald Carmichael estaba rígido junto a la chimenea. Iris observaba el suelo, con los brazos cruzados. Fenwick hojeaba un libro sin leerlo realmente. Gregory Bennet masticaba chicle con la mandíbula tensa. Todos aguardaban. «Merci por su puntualidad», dijo Poirot, entrando con paso medido. «Lo que haremos hoy no es un interrogatorio, es un ejercicio. Vamos a repetir con la mayor fidelidad posible lo ocurrido anoche. Quiero ver con mis propios ojos cómo se movieron todos ustedes. Y con suerte, descubrir qué detalle ha sido omitido». Ridley murmuró al fondo, o convenientemente deformado. Poirot sonrió, pero no lo contradijo. El reloj marcaba las 9 en punto cuando la recreación comenzó. «Monsieur Carmichael», dijo Poirot, «usted mencionó haber estado con el señor Bennet en la sala de escultura alrededor de las 9:15. Por favor, colóquese donde estaba y repita su conversación lo mejor que recuerde». «¿Debo repetir el contenido exacto?», preguntó Carmichael con impaciencia. «No, solo su posición, su tono, sus gestos. A veces el cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Archibald y Bennet se situaron en un rincón del ala norte, junto a una figura etrusca. Bennet imitó el gesto de señalar una grieta en el pedestal, mientras Carmichael frotaba la sien como si el diálogo volviera a resultarle incómodo incluso en parodia. «A las 9:35, intervino Poirot. «Usted dijo que se ausentó por unos minutos. Muéstreme cómo lo hizo». «¿Por dónde salió?». Carmichael señaló una puerta lateral. «Por allí». Escuché un timbre, una alarma sorda. Pensé que algo había activado el sistema del trastero. ¿Y volvió por el mismo lugar? Sí. Poirot tomó nota. Luego se giró hacia Iris. «Mademoiselle, usted afirmó haber estado tocando el piano. ¿Nos haría el honor de sentarse allí nuevamente?». Iris obedeció con visible tensión. Colocó los dedos sobre las teclas, aunque no tocó una nota. Su expresión era de alguien que no sabía si estaba interpretando una melodía o un papel.
Poirot caminó despacio por la galería mientras todos seguían sus instrucciones. Detuvo a Fenwick junto a la sala de bocetos. ¿Y usted, monsieur? Dijo que estaba solo aquí. ¿En qué parte exactamente? Sentado ahí, en ese banco. Estaba revisando un catálogo. ¿Y nadie lo vio? No que yo sepa. Pero eso no lo hace menos cierto. No, pero lo hace interesante. Fenwick lo miró con desdén, pero no replicó. Poirot caminó hacia el centro del salón. Su voz se elevó levemente. Ahora, el señor Renner. A falta de su presencia, yo ocuparé su lugar. Entró en esta sala a las 9:40, según una testigo. Escribió una coartada. Con sangre o tinta, aún no lo sabemos. Pero ¿Qué aquí? ¿Por qué no escapar? ¿Por qué escribir y luego morir? Todos lo observaban en silencio. Ridley, al fondo, cruzó los brazos. Quizá no tuvo opción. Quizá el asesino lo obligó. O quizá no fue Renner quien escribió nada. Quizá todo fue dispuesto después de su muerte, con meticulosa intención, como quien prepara una escena de teatro. Poirot se arrodilló junto al banco bajo donde había encontrado la mancha. Repitió el gesto de mirar bajo él, como lo había hecho el día anterior. Luego giró la cabeza. Monsieur Bennet, venga aquí, por favor. Bennet caminó con pasos duros. Se colocó frente a Poirot. ¿Sí? Usted dijo haber estado todo el tiempo con Carmichael, excepto unos minutos. ¿Pasó por esta sala en algún momento? No, no lo recuerdo. ¿Podría, por favor, sentarse en ese banco? Bennet lo hizo, visiblemente incómodo. Poirot observó. Luego asintió. Gracias. ¿Y ahora ve esta pintura? Señaló el silencio de Eurídice. ¿Le sugiere algo? Más bien me da náuseas. ¿Y esta firma? Poirot apuntó a la esquina inferior del lienzo. Esta pequeña pincelada añadida que descubrimos ayer. ¿Una firma? Tal vez. O tal vez una provocación. Pero la altura a la que fue colocada sugiere que quien la hizo estaba de rodillas, como yo ahora. Bennet frunció el ceño. ¿Está diciendo que quien lo mató se arrodilló ante el cuerpo? No. Estoy diciendo que quien alteró la pintura lo hizo después de matar. Y lo hizo con teatralidad, con gesto dramático, como un artista o como un autor que desea que todos leamos su historia exactamente como fue escrita? Poirot se levantó. Caminó al centro. Miró a cada uno, lentamente. ¿Y cuál es el único lugar donde todos los personajes están obligados a decir sus líneas? Incluso si mienten, el silencio era total. El escenario, esta galería, este crimen, es una obra, y el asesino es su dramaturgo. Carmichael frunció el ceño. ¿Y qué espera encontrar con esta representación? Un error. Porque el asesino, como todo autor, tiene una debilidad, la necesidad de control. Y en su obsesión por orquestarlo todo, ha dejado algo fuera de lugar. Un detalle que no encaja. Y cuando lo halle, Poirot cerró los ojos. Cuando lo halle, mes amis, toda la fachada caerá como un telón. Más tarde, en privado, Ridley se acercó a Poirot. ¿Y si no hay error? Poirot sonrió. Entonces yo lo provocaré. Porque el asesino ya no se siente observado, y es en ese momento cuando comete su segunda obra. Capítulo 8. La voz que no debería haber hablado. Esa misma noche, mientras la galería volvía a caer en penumbras,
Poirot solicitó acceso a los archivos internos del establecimiento. Ellis, el mayordomo, lo condujo a una pequeña oficina en la parte trasera donde se almacenaban documentos, facturas, cartas y correspondencia reciente. «Todo lo que entra y sale de la galería pasa por aquí», dijo Ellis, abriendo con su vieja llave una vitrina de metal. Poirot recorrió con la mirada las carpetas apiladas con meticuloso orden, pero no buscaba papeles. Buscaba errores, y errores, como siempre decía, no suelen esconderse donde uno espera encontrarlos. Después de unos minutos de revisar sin aparente resultado, Poirot se detuvo ante una caja de cartón sin etiquetar, escondida tras un archivador. La abrió con lentitud. Dentro sobresalía una grabadora de voz antigua de las que se usan para dictar notas. A su lado, varias cintas sin clasificar. Poirot giró una de ellas entre los dedos. ¿Suele usarse esto?, preguntó sin girarse. Era del señor Renner, respondió Ellis. Decía que prefería grabar sus reseñas antes de escribirlas. Se lo veía siempre murmurando mientras caminaba. Poirot alzó lentamente una ceja. ¿Y nadie pensó que revisar sus grabaciones podría ser relevante? Ellis pareció incómodo. Pensamos que serían solo notas críticas, opiniones de arte. Poirot no respondió. Insertó la cinta y presionó play. El sonido crujió, y por un instante no hubo más que estática. Luego, la voz de Renner, aguda y nasal, llenó el silencio. La pintura es, en efecto, una falsificación notable. Pero no es la técnica lo que la delata, sino el motivo. Eurídice no fue pintada por quien firmó. Estoy casi seguro. Y si lo demuestro, caerán 3 nombres: Carmichael, Fenwick y el más inesperado de todos. La grabación se cortó abruptamente. Poirot adelantó la cinta. Nuevos ruidos, más grabaciones. No puedo confiar en Venetia. Se acerca demasiado. Me habla del pasado, como si yo no recordara lo que ocurrió en Montreux. Pero yo sí lo recuerdo. Y no tengo intenciones de callarme. No esta vez. Poirot pausó la cinta y se quedó quieto. Montreux, murmuró. Esa palabra ha sido mencionada antes, pero nadie la explicó. Ellis frunció el ceño. ¿Montreux? Eso está en Suiza, ¿no? Poirot no respondió. Se levantó de inmediato. Inspector Ridley debe escuchar esto. Y debemos interrogar de nuevo a Julius Fenwick. Esta vez sobre algo que no aparece en ninguna coartada porque ocurrió antes del crimen. Julius Fenwick entró en la biblioteca con el ceño fruncido. No le gustaba repetir conversaciones. Otra ronda, Poirot. ¿Qué hay ahora? ¿Una nueva teoría sin pruebas? ¿Una nueva línea de verdad? Respondió Poirot y colocó la grabadora sobre la mesa. «Reconoce usted esta voz, ¿verdad?» Fenwick escuchó en silencio el extracto, pero sus ojos reaccionaron con una mínima contracción al oír su nombre en labios del fallecido. ¿Quiere decir que Renner pensaba implicarme por una pintura falsa? No. Quiero decir que Renner sabía que usted formaba parte de algo más antiguo, algo ocurrido en Montreux. ¿Le suena? Fenwick cruzó los brazos. Eso fue hace años. Una subasta. Renner alegó que yo vendí una pieza robada, cosa que jamás se probó. No se probó porque él retiró la denuncia. Lo hizo a cambio de que yo lo ayudara a ingresar en ciertos círculos de coleccionistas, replicó Fenwick. Era un chantajista de baja estofa, y lo que grabó ahí no prueba nada.
Poirot se inclinó hacia adelante, con su mirada fija y afilada. Al contrario, monsieur. Prueba que alguien lo mató no por un ataque de ira, sino por miedo. Miedo a... Lo que iba a decir, no a lo que había hecho. Fenwick apretó los labios. ¿Y eso me hace culpable? Poirot se enderezó, sereno. No aún, pero sí lo convierte en alguien a quien debemos observar con mayor detenimiento. Mientras tanto, un mensaje llegó desde la comisaría. Lady Venetia había sido localizada. Estaba en una casa de campo en Dorking, al sur de Londres, alojada bajo un nombre falso. Al parecer, había alquilado el lugar desde semanas antes del crimen. Ridley estalló en indignación. ¿Huía? ¿Lo tenía planeado? Poirot no compartía su tono. No, se estaba ocultando de algo más antiguo que este crimen. Algo que la perseguía, incluso antes de que Renner muriera. Pocas horas después, Lady Venetia fue escoltada de vuelta a la galería. Su expresión era distinta, menos altiva, más agotada. ¿Fue usted a Dorking para escapar de la policía?, preguntó Ridley. No, respondió sin rodeos. Fui porque alguien dejó una carta bajo la puerta de mi hotel. Decía, si no desapareces, tú serás la siguiente Eurídice. Poirot la observó con atención. ¿Y no se lo dijo a ¿Nadie? Pensé que era Renner jugando con mi mente. No imaginé que ya estaba muerto cuando la recibí. Poirot guardó silencio unos segundos. Luego asintió. Gracias, Lady Venetia. Eso confirma lo que sospechaba. ¿Qué sospechaba? Que el asesino no solo creó una escena, sino una secuela, y como todo mal autor, ha empezado a sobreescribir su propia historia. Capítulo 9. El detalle que todos pasaron por alto. La galería permanecía cerrada al público, pero su interior era más bullicioso que nunca. Oficiales iban y venían con recados. Ridley hablaba por teléfono con tono áspero, y los sospechosos, todos aún retenidos bajo investigación formal, comenzaban a mirarse entre ellos con creciente desconfianza. La atmósfera ya no era de cortesía inglesa, sino de encierro emocional. Poirot, sin embargo, parecía el único inmune al caos. Caminaba por la galería como si estuviera organizando una cena. Sus pasos eran tranquilos, sus gestos suaves, pero sus ojos, agudos y meticulosos, no descansaban. Ese mediodía pidió una reunión privada con el inspector Ridley en la sala del fondo, donde se había instalado un pequeño escritorio para procesar pruebas. Inspector, ¿recuerda el catálogo de la exposición? ¿El que estaba bajo el cuerpo de Renner? No, me refiero al catálogo oficial, impreso para los invitados, el que se entregaba en la entrada. Ridley asintió. Sí. ¿Qué pasa con él? Quiero saber cuántas versiones hay, y si todas son exactamente iguales. Ridley frunció el ceño, pero llamó a un agente. Minutos después, una joven oficial trajo 5 copias recuperadas de diferentes invitados. Poirot las extendió sobre la mesa, alineándolas con precisión. Luego pasó página por página, sin prisa. A la tercera hoja se detuvo. Aquí, dijo, señalando una entrada bajo el título de la sala japonesa. Instalación complementaria, pluma y tinta de época, donación anónima. Y Poirot sacó otra copia. Esa mención no estaba, ni en la tercera ni en la cuarta, solo en la primera. Ridley se inclinó. ¿Una versión manipulada? Exactamente. Alguien imprimió un número limitado de copias modificadas, con el fin de justificar la presencia de la pluma junto al cadáver. Ridley se irguió, con los ojos entrecerrados. Entonces la pluma
¿No pertenecía a Renner? No, era parte de un montaje. El asesino colocó la pluma deliberadamente, sabiendo que parecería una elección espontánea de la víctima. Y luego alteró 1 o 2 catálogos para reforzar su historia. Es brillante y desesperado. ¿Tiene idea de quién pudo haber tenido acceso a la imprenta? Poirot se quedó en silencio un segundo. Luego respondió con calma. Hay solo una Persona entre nosotros que firmó los acuerdos con la imprenta local y que además se encarga de supervisar el diseño de los materiales impresos. Iris Carmichael. Cuando Iris fue llamada a la biblioteca, su rostro estaba más pálido que nunca. Caminaba como si llevara piedras atadas a los tobillos. Poirot no alzó la voz. Mademoiselle, me temo que necesito su ayuda para aclarar un asunto. ¿Estos catálogos fueron aprobados por usted? Ella bajó la mirada al instante. Sí, yo revisé las versiones antes de imprimirlas. Todas eran iguales, lo juro. ¿Todas? Bueno, al principio había 2 versiones, una con la instalación de la pluma y otra sin ella. El artista que propuso esa idea canceló a último momento y eliminamos esa entrada. Supuse que todas las copias impresas ya lo reflejaban. Poirot asintió, como si eso lo confirmara todo. Mademoiselle, ¿quién más tiene acceso a los archivos digitales de diseño? ¿Solo yo? ¿Y el señor Fenwick? Ah, Ridley intervino. ¿Por qué Fenwick? Iris tuvo problemas con los pagos. Mi tío pidió a Fenwick que la ayudara con las gestiones del catálogo como parte de su supervisión legal. Él tiene una copia de todo. Poirot giró levemente sobre sus talones con la expresión neutra de un médico que acaba de identificar un síntoma importante. Merci, mademoiselle. Ha sido muy útil. Ella se levantó sin que nadie se lo pidiera y salió con pasos temblorosos. Esa noche, Poirot regresó a la sala japonesa. La escena del crimen seguía intacta, como un escenario dormido. Observó el banco bajo una vez más, luego el marco de la ventana, luego la alfombra. Algo había estado molestando a sus células grises desde el principio, un leve desequilibrio en la composición. Se arrodilló y examinó la base del banco. Una línea de polvo, interrumpida en un punto. «Ridley», llamó suavemente. «Necesito una linterna». Y un destornillador. 20 minutos después, el banco estaba desmontado. Dentro de una cavidad oculta bajo el asiento, Poirot encontró un segundo catálogo, con sangre en la esquina superior, y escrito a mano, en la última página, «No soy el autor. Soy el personaje al que quieren culpar». Poirot cerró el cuaderno. Sus ojos se endurecieron. El asesino no mató solo para silenciar a Renner. Mató para reescribir su propia historia. Y esta nota es una primera versión. Un borrador que luego decidió no publicar. Ridley lo observó, incrédulo. ¿Significa eso que Renner no escribió la coartada? Lo sospeché desde el principio. Esta nota fue el primer intento. Torpe, emocional. Luego el asesino optó por algo más elegante, más limpio. Una coartada escrita con tinta. Un gesto de control. Poirot guardó la nota en su maletín personal. Luego se puso en pie con gesto solemne. «Mañana por la mañana, inspector, reuniremos a todos». «¿Para qué?» Poirot ajustó su corbata. «Para el final del acto, y esta vez no será el asesino quien escriba el guión». Capítulo 10. La sala, donde nadie podía mentir.
La mañana llegó envuelta en una niebla densa y persistente. Era como si incluso el clima se negara a despejarse hasta que la verdad saliera a la luz. A las 9 en punto, todos los sospechosos fueron convocados a la sala de los retratos, aquella donde los ojos pintados parecían observar sin pestañear desde sus marcos dorados. Poirot los esperaba ya de pie, inmaculado como siempre, junto al ventanal que dejaba filtrar apenas un hilo de luz gris. Ridley se encontraba a su lado, sosteniendo un pequeño maletín de cuero con documentos, notas y, en lo más profundo, las últimas pruebas. «Mes amis», empezó Poirot con voz clara. «Lo que voy a hacer esta mañana no es una acusación. Es un relato. Una historia que comenzó con un asesinato, pero que fue escrita mucho antes de que cayera la primera gota de sangre. Los presentes se acomodaron en silencio. Archibald Carmichael, con las manos crispadas sobre los brazos del sillón, Iris con el rostro demacrado, Fenwick inexpresivo y elegante, Gregory Bennet con un tic nervioso en la mandíbula. Lady Venetia, de regreso tras su desaparición, observaba fijamente a Poirot como si buscara el final de una obra que no recordaba haber empezado. «Hemos sido conducidos por pistas muy concretas», continuó Poirot. «Una pluma ensangrentada, una coartada escrita en tinta o sangre, un pañuelo bordado con iniciales, una capa con una carta escondida. Cada objeto cuidadosamente colocado para narrar una versión del crimen, pero no una versión honesta, sino una fabricada con precisión teatral». «¿Está diciendo que todo fue una puesta en escena?», intervino Bennet. «Exactamente, monsieur. Una escenografía. El asesino no solo mató a Renner, construyó un escenario en torno a su cuerpo para moldear nuestra percepción. Y más aún, reescribió elementos del pasado, como los catálogos de la exposición, para apoyar su mentira». Un murmullo recorrió la sala. Iris bajó la mirada. Poirot dio un paso hacia el centro. «Pero lo que más me intrigó no fue lo que se colocó dentro de la escena, sino lo que se intentó borrar fuera de ella, como la desaparición de Lady Venetia, que fue inducida por una carta anónima, o la cinta de grabación que, de no haber sido olvidada en una caja, jamás habría revelado las amenazas previas, o la nota encontrada anoche, oculta en el banco. Una nota que el asesino escribió antes de decidir que podía contar una historia. Mejor Poirot sacó del maletín una copia de la nota, transcrita por seguridad. «No soy el autor, soy el personaje al que quieren culpar. Esta frase me reveló todo, porque el asesino es precisamente eso. Alguien que vive en medio de ficciones, de textos manipulados, de verdades a medias. No fue la sangre, ni el arma desaparecida, ni siquiera la pintura lo que me dio la respuesta. Fue el estilo narrativo del crimen». Se giró lentamente hacia Julius Fenwick. «Monsieur, usted conoce el valor de la palabra escrita mejor que nadie. Usted ha dictado contratos, ha editado catálogos, ha revisado cada letra que sale del entorno Carmichael. Usted sabía que podía modelar la percepción del crimen si controlaba los elementos alrededor de él». Fenwick lo miró sin pestañear. «¿Me acusa formalmente?». Poirot negó con calma. «Aún no. Pero sí afirmo que usted fue la única persona con acceso suficiente para modificar los catálogos sin dejar rastro, que conocía el historial de Montreux y el escándalo de la subasta, que tenía motivos financieros para silenciar a Renner y, más importante aún, que tenía la necesidad
Desesperada de escribir un crimen perfecto, un silencio espeso se apoderó de la sala. Ridley intercambió una mirada con Poirot, pero no intervino. ¿Y usted, mademoiselle Iris? Continuó Poirot. No es culpable, pero fue usada. Su acceso a los archivos, su vínculo con la galería, lo convirtieron en un terreno fértil. Para la manipulación. ¿Recuerda usted haber recibido una llamada días antes donde se le pidió revisar una versión temporal del catálogo? Una que incluía la instalación de la pluma. Iris abrió los ojos y asintió lentamente. Sí. Fenwick me dijo que era para mostrarle al comité de adquisiciones, que no se imprimiría. Y sin embargo, sí se imprimió. Al menos unas cuantas. Las suficientes para dar legitimidad a una pista falsa. Carmichael se inclinó hacia adelante. ¿Y qué dice la prueba? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está la sangre en sus manos? Poirot alzó un dedo. Monsieur, usted todavía piensa como un hombre de negocios. El asesino no necesitó dejar sangre. Dejó algo mucho más difícil de borrar, una estructura narrativa. Y cuando alguien necesita construir tanto alrededor de un crimen, es porque no se atreve a que el crimen hable por sí solo. Poirot se acercó entonces al lienzo de Binninghausen, El silencio de Eurídice, y esta pintura fue el espejo. Aquí se intentó incrustar sangre como firma, pero los verdaderos rastros estaban en otra parte, en las palabras, en las versiones cambiadas, en las cartas, en la necesidad de imponer una verdad antes de que alguien más hablara. Lady Venetia rompió el silencio. ¿Fue Fenwick? Poirot no respondió. Solo dijo: la historia se está cerrando, pero falta una escena más. Y en esa escena, el asesino deberá hablar por sí mismo, porque no hay más páginas que escribir, solo la confesión. Cuando salieron de la sala, Ridley se volvió hacia Poirot. ¿Es suficiente? Sí, respondió Poirot, porque al forzar al asesino a ver que lo hemos leído como se lee una novela, lo he dejado sin final. Y los asesinos, inspector, odian no tener el control de... ¿Cómo termina la historia? Capítulo 11. El personaje fuera de guión. La galería estaba en silencio. No el silencio sereno de una sala vacía, sino el tenso, expectante, ese que precede a una confesión, a una fractura, a una verdad que todos presienten, pero ninguno se atreve a nombrar. Poirot caminaba solo por el pasillo central, las manos cruzadas tras la espalda, mientras en la sala de reuniones los sospechosos permanecían detenidos, en espera de una resolución que ya no parecía tan lejana. Fue en ese instante que Ellis, el mayordomo, se acercó con paso rápido, visiblemente nervioso. Monsieur Poirot, alguien dejó esto en la puerta trasera. Entregó un sobre pequeño, sin remitente. Poirot lo abrió con cuidado. Dentro, una sola hoja mecanografiada. Ya no me importa si descubren la verdad. Él destruyó todo lo que construí. Lo borró, me obligó a hacer esto. Poirot frunció el ceño. No era una confesión, era un grito. Un intento final de justificar lo que no tenía justificación. Giró el papel con los dedos enguantados. En la parte trasera, una frase escrita a mano. No, fue una muerte. Fue una reescritura. El detective cerró los ojos un momento. Mon Dieu. La necesidad de controlar la narrativa. Hasta el último minuto. Guardó el sobre y caminó de inmediato hacia la sala donde todos esperaban. No pidió silencio. No. Lo necesitaba.
Todos lo observaron entrar como si ya supieran que el telón estaba a punto de caer. «¿Mes amis?», dijo con voz grave. «Os agradezco por vuestra paciencia. Esta investigación ha sido, sin duda, una de las más literarias». Un crimen escrito como si fuera una novela, con actos, escenas y un público selecto. El asesino ha ensayado cada movimiento, cada evidencia, cada reacción. Y sin embargo, en ese exceso de perfección, ha dejado lo más humano de todo: el error. ¿Cuál error?, intervino Archibald Carmichael, irritable. Poirot alzó la mirada. El error de escribir dos versiones del mismo crimen, una donde Renner parecía defenderse con una coartada desesperada, otra donde se nos ofrecía una firma sangrienta, una capa, una carta, un pañuelo. Pero los autores reales no necesitan justificar cada página. Solo los impostores sienten que deben explicarlo todo. Se giró hacia Fenwick. «Monsieur, usted no». «Mató por odio, ni siquiera por dinero. Usted mató por algo que su vanidad no podía tolerar: el desprecio». Fenwick no se movió. ¿El desprecio de quién? De Renner. Él sabía lo que usted había hecho en Montreux. Sabía que falsificó Una certificación para adquirir una obra robada. Usted nunca fue el gran abogado del arte que pretendía ser. Fue un editor de verdades, un autor de ficciones legales. Y Renner iba a destruir esa imagen, no con pruebas, sino con palabras. Bastaba un artículo suyo para arruinarlo. Fenwick se reclinó lentamente en su asiento, sin apartar la vista de Poirot. ¿Y eso me convierte en un asesino? No. Lo que lo convierte en asesino es lo que hizo después. No solo mató a Renner, lo convirtió en personaje. Le robó incluso su muerte. Construyó un cadáver con una narrativa. Fabricó una coartada, ensució una pluma, cambió catálogos, manipuló la escena del crimen como si fuera una novela por entregas. Ridley dio un paso al frente. ¿Y qué prueba tenemos? Poirot sacó del bolsillo el catálogo oculto con la nota a mano. La versión primitiva del crimen. Una nota escrita a toda prisa, escondida bajo el banco donde Renner cayó. No es una coartada, es una súplica. Se la entregó a Ridley. ¿Reconoce la caligrafía, inspector? Ridley lo examinó. Luego miró a Fenwick. La misma que en la carta que usted nos dio hace una semana, cuando declaró sus antecedentes de Montreux. Mismo trazo, misma inclinación. No es la letra de Renner. Fenwick se encogió de hombros. ¿Pruebas caligráficas? Eso es todo. Poirot no alzó la voz. Non. También tengo un testigo. Lady Venecia. Venecia se irguió. Usted vino a mi hotel una semana antes del crimen. Me pidió que convenciera a Renner de no publicar nada. Me dijo que si no lo detenía, habría consecuencias. Cuando le pregunté si lo amenazaba, me respondió: «Yo no amenazo. Yo escribo finales». Fenwick giró lentamente hacia ella. ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque pensé que era una metáfora. Una de las suyas. Poirot dio un paso más. Y además, tenemos su historia. Es demasiado buena, demasiado cerrada. Usted mató no solo con un arma, que aún no hemos hallado, sino con pluma, papel y tinta. Y eso, monsieur, lo traicionó. Fenwick permaneció en silencio. Por fin, sonrió. Siempre supe que terminaría en manos de un lector. Pero no imaginé que sería usted. Poirot lo miró con gravedad. La muerte, monsieur,
no es una historia que uno tiene derecho a editar. Esa tarde, mientras Fenwick era escoltado fuera de la galería por 2 oficiales, Poirot permaneció solo, en la sala japonesa. Observó el lienzo del silencio de Eurídice, que ahora parecía menos siniestro, más derrotado. Eurídice fue traicionada por quien la prometió rescatar, murmuró. Al igual que Renner, que confió en alguien que creía solo ambicioso, y resultó ser un autor dispuesto a todo. Ridley apareció detrás de él. ¿Está satisfecho? Poirot no respondió de inmediato. Estoy aliviado, pero no satisfecho, porque la historia que Fenwick escribió no fue solo un crimen, fue un espejo, y en él todos vimos una parte de nosotros mismos. Capítulo 12. El final que no se puede reescribir. Una semana había pasado desde la detención de Julius Fenwick. La noticia del caso se había filtrado a los periódicos, pero sin sensacionalismo. Crítico asesinado durante inauguración artística, decían los titulares, sin mencionar las falsificaciones, ni las cartas ocultas, ni la muerte cuidadosamente editada. Fenwick, como deseaba, había logrado mantener el control, hasta el final. Pero ya no del relato, solo de su silencio. Poirot regresó a la galería por última vez, no por necesidad profesional, sino por una costumbre que siempre le concedía al cierre de un caso: mirar, en calma, el lugar donde el crimen había sido cometido. Como un lector que vuelve a la primera página, sabiendo ahora el secreto que se escondía entre líneas. La sala japonesa estaba vacía. El lienzo del silencio de Eurídice ya no colgaba de la pared. Había sido retirado no para ser exhibido en otro lugar, sino para ser investigado por la policía como prueba. A cambio, el espacio estaba ocupado por el vacío. Un vacío que no era ausencia, sino cierre. Poirot se sentó en el banco bajo donde, días antes, se había ocultado una nota. Sus dedos recorrieron el borde tallado de la madera con delicadeza, como quien repasa un fragmento de memoria. Un crimen no empieza con el primer golpe, dijo suavemente, como si hablara con alguien invisible. Comienza cuando se forma la intención. Y esa intención, en Fenwick, se construyó palabra a palabra, hasta que no supo distinguir la verdad de la versión que se contó a sí mismo. El inspector Ridley apareció poco después, con su habitual paso directo y voz ronca. Vengo de interrogarlo de nuevo. No confiesa nada más. Dice que no necesita justificarse. Es coherente, asintió Poirot. Fenwick no mató por impulso. Mató porque creyó que tenía derecho a editar la historia de su vida, eliminando aquello que la amenazaba. ¿Y el arma? Un cortador de marcos, ligero, afilado, discreto. Lo usó como parte de su acceso a los bastidores de la galería. Lo desechó en uno de los contenedores de materiales a las afueras, mezclado entre virutas de madera. Ya lo encontrarán, si buscan bien. Ridley se quedó en silencio un momento. Luego preguntó: ¿Y la joven Iris? ¿Sabía algo? Poirot negó. Solo fue una pieza en su juego. Pero de todas las víctimas, es quizás la que más perdió sin saberlo. Su lealtad, su esfuerzo, su fe en la galería. Todo fue usado para dar peso a una mentira. ¿Y Carmichael? Sobrevivirá. Pero la galería nunca volverá a ser la misma. ¿Quién confiará en una exposición donde el arte fue usado como cortina para un crimen? Ridley asintió, y tras despedirse con una inclinación de cabeza, lo dejó solo. Poirot se levantó, dio un último paseo por el pasillo principal
y luego se detuvo frente al cartel aún colgado junto a la entrada. Una noche con la belleza y el misterio. Ah, Maizui, la belleza y el misterio. Los dos ingredientes más peligrosos cuando se mezclan con la ambición. Murmuró, murmuró. Antes de irse, regresó al centro de la sala y, como en una despedida teatral, se dirigió mentalmente a cada figura del drama que acababa de concluir. A Archibald Carmichael, que había querido salvar la reputación de su galería ocultando grietas demasiado profundas. A Iris, que había creído que el trabajo y la obediencia eran suficientes para no ser devorada por la historia. A Lady Venetia, que había huido no del crimen, sino del eco de sus propias decisiones. Y a Fenwick, que escribió un asesinato como si fuera una novela, sin entender que, al final, la vida no responde al control del autor. Poirot cerró los ojos unos segundos. Luego, con su bastón en una mano y el sombrero recto sobre la cabeza, se dirigió hacia la salida. Ya en la acera, la niebla de Londres comenzaba a disiparse. La ciudad, indiferente, seguía su curso. La gente caminaba, los tranvías sonaban a lo lejos, y en medio de ese mundo que giraba, Hércules Poirot se permitió una sonrisa discreta. Al final, no fue la sangre lo que resolvió este crimen, sino la narrativa que la intentó ocultar. El asesino escribió su coartada con sangre, pero olvidó que, en las grandes historias, los lectores atentos siempre encuentran la contradicción, y con paso firme desapareció entre la niebla.